Hola, hola. Bueno, muy buenas noches a todos. Antes que nada, manifestar que es un honor y realmente un placer haber sido invitado como moderador de este debate. Lo segundo que quiero decir que me pone muy contento que haya un debate. No hace falta que dé explicaciones. Así que espero que la disfruten, que el debate aporte y que sea, no sé, un embrión de una nueva relación. No digo que nos querramos y nos besemos y estemos todos de acuerdo, pero que la convivencia política sea mejor que la que hemos tenido en varios largos años. La idea es, bueno, tenemos a Ana Castellani, socióloga con especialidad en economía, ha estudiado mucho el tema de empresas, empresarios. Ale Grimson, antropólogo, intelectual que siempre aporta. María Eugenia Stensoro, ex senadora, ex periodista y varias otras cosas más. Miembro del Club Político, y Vicente Palermo, un politólogo miembro del Club Político. Así que celebrando esto realmente, lo creo, vamos a dar inicio. La idea es, hay rondas de 7 minutos por parte de cada uno, en las que voy a ser muy estricto, además teniendo en cuenta que a las 21 hay paro de subte general, seguido por otra ronda de 5 y por otra ronda de 3 minutos en principio. Voy a ser estricto con los tiempos. Pero antes, y con acuerdo de ellos, me permito una pregunta y les pedí, van a cumplir brevedad. Me gustaría que nos respondan, ustedes como intelectuales, ¿qué han perdido en el sentido que quieran? ¿Qué han perdido en los últimos años, pongan los años que quieran, por la falta de debate? ¿Ana? La falta de debate, la falta de convivencia democrática, la grieta, si quieren. Hola, buenas, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Básicamente me parece que lo que más se perdió es la posibilidad de poner en cuestión los sentidos comunes, ¿no? O los puntos de vista que uno tiene. A mí me parece muy fructífero y siempre me pareció así tener discusión con gente que no piense necesariamente igual que yo, pero que podamos en ese diálogo, no que uno convenza por completo al otro, sino que nos enriquezcamos de las dos partes, sin que eso implique renunciar a ciertos principios, ideas, valores generales. Me parece que ha habido en los últimos años un cerramiento bastante sobre sí mismos de cada uno de los llamados núcleos duros ideológicos que nos ha hecho mucho daño para pensar los problemas verdaderos que tenemos por delante. Ale. Buenas noches a todas y a todos. Y yo la verdad que más adhiero a lo que dice Ana, en términos más personales diría que antes de la grieta yo escribía en todos los diarios, había escrito en todos los diarios argentinos y después de eso fue muy excepcional escribir en diarios antikirchneristas, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo, en diarios cuya línea editorial era crítica al kirchnerismo. A veces también era muy difícil escribir en diarios que fueran muy oficialistas del kirchnerismo o muy kirchneristas, porque nunca me consideré kirchnerista. Y tuve algunos debates. Con Tito habíamos tenido un debate en ENIE mucho antes de la grieta, y después tuve algunos debates muy puntuales, pero que fueron completamente excepcionales, en programas excepcionales, como lo que se llama a veces Corea del Centro, en chiste, en serio, no sé, pero son los pocos lugares, o gente de ahí que trabaja, por ejemplo, en La Nación Más, organizó algún debate, pero prácticamente creo que lo que yo perdí interlocución con los que quizá pensamos diferente, pero no tenemos por qué no hablar por pensar diferente. Sí, bueno, yo en primer lugar perdí, o no sé si es que no creo que sea para siempre, pero dejé de verme con mucha gente que quiero y valoro.
periodistas, intelectuales con los que podíamos hacer proyectos juntos y que he dejado de ver. Y la verdad que eso me da mucha pena y no puedo entender por qué piensan como piensan y tienen las posturas que tienen. Y también antes leía todos los diarios y ahora leo unos pocos y veo algunos canales nada más, porque la verdad que no puedo entender esos argumentos o que ven la realidad justo tan distinta como yo la veo, pero sin duda uno se empobrece porque termina hablando siempre con los mismos que creen, que piensan igual que uno. Así que la verdad que creo que esta iniciativa de Alejandro y de Tito ha sido, espero que sea un paso para algo distinto. Tito. Bueno, yo estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que han dicho y curiosamente iba a dar una respuesta inicial parecida a la de María Eugenia. Lo más doloroso para mí fue haber perdido amigos. La grieta me hizo perder amigos y es una cosa que no termino de entender. A pesar de que hasta escribí y publiqué sobre el tema de la amistad y la política, sigo sin entenderlo. Y el otro problema que yo no puedo decir que no haya participado en debates, porque los debates me buscan, y yo busco los debates, amo los debates, y entonces no puedo decir que no haya participado, y dentro y fuera del club político. Pero es verdad que la grieta, de un modo u otro, dogmatiza y esquematiza la argumentación. O sea, es una cosa que obliga a veces, y uno sabe que está siendo un poco dogmático, o a veces demasiado dogmático, o demasiado esquemático, y no, es una trampa de la cual no se puede salir. Entonces, cuando en realidad la iniciativa fue de Alejandro, por escrito, provocativamente, en el buen sentido de la palabra, yo la tomé porque dije, bueno, acá quizás exista la oportunidad de discutir en este momento, que es un momento de transición, para que quede una instancia de diálogo. No nos vamos a poner de acuerdo en muchísimas cosas, pero no importa. Quizás exista sí la posibilidad de dejar un espacio abierto. La idea ahora es empezar con la ronda de 7 minutos. Yo tengo una pregunta disparadora. Por supuesto, cada uno de los expositores puede tomarla o no. La pregunta disparadora es, ¿qué desafíos perciben, vislumbran para el próximo gobierno y para la próxima oposición? Cualquiera sea el próximo gobierno, más allá de lo que pensemos, y cualquiera sea la próxima oposición. Sabemos que el gobierno va a ser o el mismo que ahora o el del Frente de Todos y que la oposición el otro. Así que empezamos por orden alfabético. Ana. Bueno, me parece que el gran desafío que tenemos por delante los argentinos, y eso incluye obviamente a oficialismos y oposiciones, sean las que sean, a partir del 10 de diciembre, es la construcción de un modelo de desarrollo sostenido. La Argentina viene viviendo periodos recurrentes de crisis que generan destrucción del tejido social, daño relevante sobre la estructura económica, cimbronazos muy marcados en la orientación de las políticas públicas que no han servido para poder sostener en el tiempo la construcción de un conjunto de capacidades, especialmente capacidades científicas tecnológicas que se articulen con capacidades productivas y que imaginen modelos, diseños originales propios para la Argentina que somos, porque no se puede venir del manual, que me parece que es el riesgo del sesgo cognitivo que veo en muchos que están a cargo del gobierno, de imaginar que la sociedad tiene que acomodarse a los deseos de lo que debería ser, como una mirada normativa sobre la sociedad, algo que Paula Canelo llama muy acertadamente esa especie de ortopedia moral que se quiere hacer sobre el conjunto social. La Argentina tiene características históricas, esas características históricas deben ser reconocidas, son parte del perfil sociológico que tiene este país. Este país tiene 3.000 sindicatos, 600 firmas paritarias, tienen una tradición en la Argentina de décadas y que vienen construyendo, entre otras cosas, un conjunto de niveles
de bienestar esperables para la población. Se imagina la población argentina o aspira, más allá de en qué posición se encuentra en la pirámide en cada momento, llegar a ese nivel de aspiración. ¿Cuál es el gran desafío que tiene por delante el gobierno y la oposición? Obviamente el gobierno, construir, diseñar las políticas públicas, y la pregunta es, para lograr ese objetivo de desarrollo, pero la pregunta del millón es, ¿cómo lo va a hacer? ¿En qué lógica política? ¿Una lógica política puramente decisionista apoyada en el capital electoral obtenido circunstancialmente en una elección? ¿O buscando la concertación, lo que se llama el acuerdo social, que trasciende los niveles sectoriales de cada uno de los sectores de actividad, de las asociaciones profesionales, del campo de trabajo, del campo de la producción, y que involucra al sistema político en su conjunto con todas sus expresiones? Y eso, si me permiten, requiere algo que es muy importante, que es dejar de hacer una impugnación moral del adversario político y reconocer que todos esos actores dentro del espacio político tienen igual legitimidad, más allá de que la oferta electoral en cada uno de esos momentos le otorgue a cada uno de ellos una posición de mayor o menor peso. Pero me parece que lo que no va a ayudar a hacer esa construcción de las bases para el desarrollo en este país son precisamente las impugnaciones de orden moral. O sea, plantear los términos todo el tiempo de el otro como un otro equivocado, que no ve, que es facilista, que no entiende, que no piensa, que vino a arruinar. Desde ese punto de partida es imposible la esencia de la democracia, que es la que necesitamos en una sociedad madura, y creo que nos debemos eso. Y sobre todo porque el Estado tiene una tarea enorme por delante, que es sacar de la pobreza o ayudar a sacar de la pobreza a más de 1/3 de la población. Y nosotros lo que tenemos que hacer con ese objetivo claro es imaginar cómo desde el gobierno del Estado y con todos los poderes del Estado se logra una articulación fructífera con los actores y un disciplinamiento en el sentido de ordenamiento, no de imposición, de las distintas fracciones de las élites económicas que ya nos han demostrado que no tienen hasta el momento un proyecto de desarrollo viable para proponerle a la ciudadanía. Muy bien con el tiempo. En el orden alfabético, María Eugenia. Bueno, muchas gracias. Y yo voy a hablar del desarrollo productivo del país después, porque creo que el mayor desafío que tenemos los argentinos es lograr la unidad otra vez. Somos una sociedad partida y una sociedad dividida es una sociedad débil. Y es como si viviéramos hoy en día es como si viviéramos en dos países, hablamos idiomas distintos, las palabras, los gestos, los datos no significan lo mismo para los que vivimos de un lado o del otro de esa grieta, o yo creo que es más un muro impenetrable. Y lo que quiero señalar, y este es tal vez mi primer punto, es que no siempre fue así. Es verdad que desde el siglo XIX las luchas entre unitarios y federales, liberales y nacionalistas, peronistas, antiperonistas, revolucionarios guevaristas y los que éramos burgueses capitalistas, bueno, yo era adolescente, así que no estaba muy activa en ese momento, y ahora la división entre kirchneristas y no kirchneristas. Pero hubo un tiempo en que los argentinos decidimos conscientemente vivir en democracia, convivir en paz, sin demonizarnos, sin estigmatizarnos y sin odiarnos por nuestras ideas políticas y por nuestro pasado. Y eso fue en 1983. Y perdónenme que me remito a eso, pero hubo un tiempo que duró 20 años donde los argentinos, por el pasado brutal que arrastramos, realmente quisimos vivir en una democracia distinta a la que habíamos conocido. Todos se acordarán, y yo empecé mi carrera periodística en 1983, tenía 25 años y tuve que cubrir las elecciones presidenciales, y cuando Alfonsín rezaba el preámbulo de la Constitución como un mantra y nos invitaba a esa especie de plegaria cívica que parecía que nos iba a llevar del horror a una sociedad mucho más fraternal y humana. Y la Constitución y esa idea de democracia yo creo que fue como una tabla de salvación. La idea de democracia, que tal vez nunca la habíamos valorado realmente la mayoría de los argentinos, fue como un antídoto contra ese autoritarismo
que viene de lejos, contra ese fascismo que viene de lejos, contra un poder que se quiere hegemónico y que en algún momento se creó absoluto. Todo eso cambió en el 2003. Cuando llegaron Néstor y Cristina Kirchner al gobierno y reinstalaron la lógica amigo-enemigo, ellos y nosotros, y nos dividieron, nos empezaron a dividir. Y yo estuve viendo los primeros años de Néstor Kirchner para ver cómo se cavó esa fosa. Y también porque Alberto Fernández es el candidato del kirchnerismo, del peronismo, y tuvo un rol protagónico en esos años. Y tal vez un punto de inflexión fue el 24 de marzo de 2004, cuando primero fue al Colegio Militar, bajo el cuadro de Videla y Viñone, que me parece muy bien, pero después fue a la ESMA y hubo un gran recital con León Gieco y Serrat, y estaba también Víctor Heredia, y fue muy emocionante con todos los militantes, los hijos de desaparecidos, las madres. Y ahí Néstor Kirchner dijo algo que me parece que es donde empezó el gran problema, a ver si encuentro la cita, porque ya... Ahí, en ese acto, ¿no?, Néstor Kirchner dijo: como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y de un plumazo, ahí comenzó la reescritura de la historia, y de un plumazo borró la CONADEP, que fue un hito en el proceso de democratización y de la que el peronismo no quiso participar, borró nada menos que el juicio a las juntas, que es el mayor hito legal de la democracia argentina y de la lucha por los derechos humanos, que el justicialismo tampoco estaba de acuerdo, y también borró todas las políticas de memoria y de reparación económica y política con los familiares y las víctimas del terrorismo de Estado y con los sobrevivientes. Eso pareció que no existía, que la historia aparecía ahí. En ese momento, Néstor y Cristina Kirchner se apropiaron de la lucha de los derechos humanos, de la que nunca, los que habían estado ausentes 20 años, habían sido ellos. Y esa fue como una división muy fuerte, que voy al pasado porque creo que si no empezamos a contar la historia como realmente fue, y hablo de la historia reciente, no del siglo XIX, es difícil que nos pongamos de acuerdo. Acá está una mujer que fue una voz fundamental en todos estos años de construcción de democracia, Graciela Fernández Mejide, y Graciela, como tantas madres y familiares de derechos humanos, de desaparecidos, cimentaron ese camino de transformar el dolor en justicia, en convivencia, pero nunca en venganza. Y Graciela, no te pedí permiso porque cuando nos vimos me olvidé, pero al menos me dijeron que el otro día no pudiste hacer tu programa en el canal público porque los empleados del canal público se lo impidieron, ¿no? No sé si fue así. Ok, bueno. Pero me parece que ese tipo de actitudes, ¿no?, de fanatismos, de ideológicos, no nos hacen bien. Y después lo que me da temor de volver, de que gane Alberto Fernández, para mí el poder lo tiene Cristina Kirchner, Máximo La Cámpora, ahí va a ser me da temor de que pensemos que el futuro, y que seguramente con Ana yo en temas de desarrollo productivo seguramente vamos a tener bastantes coincidencias, pero no creo que el modelo de Venezuela o de Cuba sea un modelo. Primero porque en ninguno de esos países, y esos han sido los aliados principales del kirchnerismo, ni en Cuba ni en Venezuela hay libertad, pero tampoco hay igualdad. Lo que hay es pobreza y resignación y una sociedad controlada, militarizada y controlada por los militares y las fuerzas de seguridad. Y realmente no es el modelo que yo quiero para la Argentina, y creo que en este enfrentamiento hay esta visión de argentinos que queremos otro modelo y no el del kirchnerismo. Ale. Bueno, me gustaría ya empezar quizá un poco el diálogo, porque la verdad es que el modelo nuestro no es el de Cuba y no es el de Venezuela.
Entonces tenemos que discutir sobre lo que es y no sobre lo que imaginamos que es. Porque, dale un poquito más de volumen. me parece que es importante, es un esfuerzo para todos, porque además como estamos en campaña electoral y además el condicionante de la grieta como fenómeno cultural puede generar, María Eugenia, esto que pasó acá, que algo que sucedió. Claro, me dijeron, ¿ves? Por eso, pero digo, a mí me podría, no es que te pasó a vos, capaz que le podría pasar a alguien que opina lo opuesto que vos con la misma situación, que es que un dato, algo que sucedió de una cierta manera después se interpreta de otra. Necesitamos ver, es un esfuerzo, es un trabajo de todos los argentinos, ¿cómo hacemos para salir de eso? Han dicho que el kirchnerismo es el peronismo irracional. Si el adversario es irracional, no es adversario, es enemigo. Si es enemigo, no hay lucha política entre iguales. Si dicen que el modelo político argentino que propone Alberto Fernández es el fin de la República, mucha gente lo cree. Y cuando gana Alberto Fernández, cree que llegó el fin de la República. Entonces, me parece que necesitamos conversar, ver cuáles fueron los errores de todos los gobiernos. Yo me voy a detener solamente en el último, porque en el actual, porque me parece que es el centro de la discusión en este momento. Yo, si no me equivoco, me podrán corregir, pero creo que sigo las palabras del actual presidente Macri a fines del 2015, yo creo que la mayoría de la gente que votó por Macri votó creyendo que había una serie de medidas que había tomado Cristina Kirchner y la última etapa del kirchnerismo que estaban impidiendo el crecimiento económico de la Argentina, se llame cepo, se llame como ustedes quieran, otras medidas, las que fueran, y que saliendo de esas medidas se podía hacer algo que prometió Macri que iba a hacer, que era preservar todo lo que estaba bien y cambiar todo lo que estaba mal, palabras textuales. Y que iba a conseguir, pobreza cero. Yo critiqué mucho eso porque no se puede decir pobreza cero, pero digamos, interpretémoslo como reducción drástica de la pobreza en la Argentina. Otro motivo que creo que llevó a mucha gente a votar a Macri. Y tercer motivo que creo que llevó a mucha gente es que Macri prometió superar la grieta y unir a los argentinos. Fue una de sus 3 promesas en la asunción frente a la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 2015. El balance es muy malo. Todo esto empezó por la declaración que hicieron 150 intelectuales apoyando la candidatura de Macri Pichetto, y realmente ahí ellos plantean que hay errores del actual gobierno, pero no mencionan cuáles son esos errores, y yo sintéticamente quiero decir lo siguiente: el balance en términos estrictamente económicos es muy malo de estos 4 años. Si nos regimos por el PBI per cápita, si nos regimos por la relación entre deuda y PBI, o sea, el kirchnerismo había dejado el problema pendiente sin resolución de los fondos buitre y pero realmente la relación entre la deuda y el PBI era completamente manejable en 2016. Estaba el problema del cepo, había que salir del cepo, había que discutir cómo salir del cepo. ¿Qué es lo que fracasó? La liberalización absoluta de la economía argentina. Los exportadores liquidan cuando quieren, donde quieren, entran y salen los capitales. Hasta hoy. Hasta hoy, está bien, perfecto. Entran y salen los capitales golondrinas sin restricciones básicas que, como todos ustedes saben, tienen Chile y otras economías capitalistas, y así sucesivamente. Eso llevó a una devastación económica sobre las pymes en la Argentina. Son miles, no estoy exagerando, son miles de pymes que han cerrado, y hay grandes empresas que han cerrado. Eso llevó a una crisis social muy grande. Aumentó mucho la pobreza en la Argentina, las estimaciones post-devaluación se acercan al 38%, entonces vamos a ver con cuánta pobreza se va a Macri, pero sin lugar a dudas, lamentablemente se va a ir con mucha más pobreza que con la que asumió. Hay hambre en la Argentina, aumentaron los niveles de indigencia, entonces realmente después de 4 años, si en 4 años Macri ahora dice que él sobrevaloró las posibilidades que había, bueno,
cuando vos te postulás a la presidencia de un país, la sobrevaloración o la subestimación de los problemas es un error imperdonable, porque dirigiste un país y lo llevaste a la destrucción de empresas, llevaste a la pobreza a millones de personas, y además yo estoy convencido que se agravó en estos años, cuando podremos hacer un día una historia de la grieta y discutiremos si fue en ese momento, si fueron la famosa crisis de la 125, podremos discutir. Hubo distintas etapas de la grieta y sin lugar a dudas la grieta se agravó muchísimo en estos años porque todos aquellos que pensábamos distinto del gobierno fuimos considerados opositores. Todos los opositores fuimos considerados kirchneristas. Todos los que éramos considerados kirchneristas éramos considerados corruptos. Ahora la diputada Carrió dice que el narcotráfico intervino en las elecciones en la Argentina, un país donde hasta hoy nunca hubo fraude, y menos hecho por la oposición. Nunca hubo fraude, hace muchos años que no hay fraude en la Argentina. Entonces cuestionar la legitimidad de las urnas, para lo que planteaba recién María Eugenia, es gravísimo, es algo gravísimo. Deberíamos unirnos todos en contra de quienes cuestionan la legitimidad de las urnas, sean estas urnas o sean las urnas que a mí me gustan o las que me disgustan. Pero realmente hemos llegado a un punto de muy grave retorno en el decurso económico de la Argentina. Volver al Fondo Monetario Internacional fue, si se quiere, un error catastrófico para la Argentina. En este momento la Argentina está atada de pies y manos a un organismo internacional que ya intervino sobre este país, siempre con el manual al que aludía Ana, nunca, jamás entendiendo la realidad económica y social de la Argentina. Y acá el gran problema es el siguiente. Cuando tenemos un país como la Argentina, que es un país que cuando lo miramos sobre los 180, 200 países que hay en el mundo, es un país de clase media entre los países, porque después de todos los países más pobres de Europa y de los países más ricos de otra zona del mundo, está la Argentina, Chile, México, Brasil, más o menos está ahí en el número 50, más o menos, número más, número menos. Desde ahí la Argentina tiene que crecer, tiene que potenciarse, y para potenciarse, ¿qué tiene que hacer? Creo que lo voy a decir en la próxima parte. Vale, 7, sí. Solo medio minuto tal vez sirva como contexto. Ha habido novedades muy importantes. Hace un rato la CUNSA anunció, digo el título muy sencillamente, las iniciaciones de una renegociación con el Fondo Monetario para los vencimientos y una serie de refinanciación de los títulos públicos, dice que sin afectar. En definitiva, hay un cambio en la política al respecto por parte del gobierno, anunciado en conferencia de prensa, por eso no es que me estaba distraído, sino que para quien no estaba conectado esto acaba de suceder. Bueno, voy a tratar de utilizar lo mejor que pueda estos escasos 7 minutos. Pues tenés más. Sí, gracias. Tengo que decir que todo es debatible lo que he escuchado, me refiero a nuestros adversarios, para ponerlo entre comillas, lo que he escuchado de Ana y de Alejandro. Es todo debatible, pero todo está dentro, me parece, de lo que razonablemente se puede discutir. Y voy a lo que quiero. Mientras escuchaba a Ana criticar la demonización, ¿no? No usaste la palabra demonización, pero me parece que es apropiada, digamos. O cuando Alejandro se refería a los despropósitos de Lilita Carrió, que comparto que, digamos, cuando abre la boca en general dice más desatinos que otra cosa. Y en ese sentido, estaba pensando, bueno, pero digamos, ¿a cuál es el actor al cual se está refiriendo Ana, sobre todo, ¿no? Y ahí dije, bueno, la respuesta está clara. Hay gente así de los dos lados. Hay gente que demoniza de los dos lados, ¿no? Hay demonizadores seriales de los dos lados. Y ese es un problema que tenemos, sin duda. Y hay que generar formas de contrarrestar a esos demonizadores seriales porque generan efectos políticos negativos, muy negativos.
Entonces, ¿qué se puede contraponer a eso? Bueno, para mí lo que se tiene que contraponer es el pluralismo, es defender de una forma activa el pluralismo. No solamente la pluralidad política, sino el valor de la diversidad, el valor del pluralismo. Y en ese sentido tener mucha paciencia, porque sabemos que de repente están las Lilitas de la vida o los Mempos Giardinelli de la vida para mostrar una actitud totalmente antipluralista. Y tenemos que encontrar la forma de contrarrestarlos. Entonces, ya usé casi la mitad del tiempo, pero ¿a qué voy con el pluralismo? Gracias. ¿A qué voy? Voy con que en realidad esto de alguna forma me sirve para tirar del hilo de lo que de un tema que pensaba, el tema al que pensaba dedicarle estos minutos, que es el tema de los avances republicanos. O sea, mi argumento aquí, en este momento, va a ser todo lo que quieran. Este gobierno, la macroeconomía de este gobierno ha sido desastrosa, se puede discutir por qué, si empezó bien, todo lo que se quiera. Pero hay campos en los cuales lo que hizo este gobierno es muy positivo, y uno de ellos es el republicanismo. ¿Qué entiendo por republicanismo? Rápidamente entiendo división de poderes, entiendo pluralismo, entiendo gobierno de la ley, entiendo una buena distinción por parte de los gobernantes de lo público y lo privado, y entre el gobierno y Estado, y entiendo autonomía de las personas, autonomía en el sentido de contra la dependencia personal, o sea, ciudadanía, hacer posible y vigorizar la ciudadanía. Entonces, yo miré un montón de políticas públicas importantes. Por ejemplo, la política de los medios de comunicación. La política de los medios de comunicación del gobierno, los medios públicos de comunicación del gobierno, me parece que ha sido ejemplarmente republicana. Separó gobierno y Estado, no utilizó, no partidizó, permitió muchísimo pluralismo. Y entonces, en ese sentido, creo que tenemos un buen ejemplo de republicanismo en acción. La política en relación a los medios privados, bueno, si contrastamos, discúlpenme, pero si contrastamos, los medios privados, esos que aparentemente no lo dejaron publicar más a Alejandro, y no me extrañaría, puede ser, pero los medios privados actuaron sin miedo del gobierno. En el caso del gobierno anterior, no se puede decir que haya sido lo mismo, digamos. Hubo una actuación liberal republicana en relación a la libertad de prensa, y me parece que eso es fundamental. El caso de la información pública y las estadísticas públicas, uno diría, bueno, lo agarramos, es un tema que tiene que ver con la gubernamentalidad Foucaultiana, si se quiere. Bueno, me parece que también es ejemplar. Ahí los gobiernos odian la publicación de información desagradable. Todo gobierno. Yo, si fuese gobernante, odiaría la publicación de información desagradable. El gobierno se ató las manos, puso el INDEC en manos de autoridades independientes, y desde entonces el contraste es fundamental. Pero más allá del contraste, hay ahí un avance republicano. En economía, ¿por qué hubo un avance republicano? No precisamente en el éxito de la gestión macroeconómica, sino que se colocaron temas que tienen que ver con no dispensar tratamientos arbitrarios a los agentes económicos. Es decir, el famoso tema de discrecionalidad versus reglas, donde se supone que la discrecionalidad por parte del poder atenta contra el desarrollo económico. Uno puede, Ana quizás diga, pero es de manual. Y sí, pero todo es de manual, digamos. Entonces, esa parte del manual me gusta, digamos, ¿no? En vez de arbitrariedad para el uso de la burocracia, la ley al servicio del gobernante, ¿no? Se incorporó esta dimensión republicana de mucha menor arbitrariedad y mucha mayor seguridad jurídica. La seguridad jurídica reduce los costos de transacción. También es de manual, lo sabemos, pero es cierto. Entonces, y los costes de transacción tienen que ver con la propiabilidad capitalista de los agentes económicos. Bueno, y sí, el capitalismo es así. El capitalismo no es, citándola a Cristina, yo soy mucho más capitalista que ellos. Conmigo en Argentina había capitalismo y la gente se podía comprar lo que quería. Que no me jodan más con lo del capitalismo. Por favor, conmigo había capitalismo. Bueno,
Así como no me gusta lo de Lilita, no me gusta lo de Cristina tampoco. Corrupción. A mí ¿cuánto me queda? 1. Bueno, soné. Corrupción, me parece que, digamos, hay una fáctica, un descenso fáctico de la corrupción muy importante, muy importante. Y que me parece que la idea patrimonialista del Estado es mío y hago lo que quiero, que podía tener bueno, mucha gente, me voy a citar a uno porque, Otavis, por ejemplo, porque lo conozco personalmente, conozco las cosas que decía personalmente. El federalismo fiscal, el cumplimiento estricto de las pautas de transferencia de recursos. Las relaciones entre poderes ejecutivo y legislativo. Un gobierno sin mayoría gobernó con pocos decretos de necesidad de urgencia. Emitió decretos, que por otra parte son un instrumento de gobierno, pero pocos. O sea que la relación gobierno-régimen, régimen democrático, gobierno democrático, se mantuvo separada. Ya se me terminó. Sí, pero tenés más adelante y estamos cumpliendo. Solo medio minuto. Téngame compasión, porque se imaginarán la cantidad de preguntas que se me ocurren a mí para todos ellos. Pero hoy estoy en estricto rol de moderador, pero téngame compasión porque me estoy tragando todo. María Eugenia. Bueno, yo creo que la corrupción sistemática, el saqueo económico y la impunidad son los problemas más graves que tiene la Argentina y que tendría que encarar el próximo gobierno. Porque la corrupción es la contracara de la pobreza estructural que hemos sabido conseguir en estos 30 y pico años de democracia. Y eso es porque los fondos públicos se desvían a funcionarios, presidentes, presidentas, empresarios. Entonces me parece que ese es un tema fundamental y me preocupa cuando Alberto Fernández dice que él no vio nada y que los jueces que están investigando van a tener que se tienen que cuidar, o no sé cómo es la expresión que utilizó. La corrupción atravesó todos los gobiernos en democracia, sería necio negarlo, pero a mi juicio, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, alcanzó niveles que no habíamos visto. Me acuerdo muchos empresarios que decían por lo bajo, bueno, con Menem te pedí un porcentaje, estos se quieren quedar con la empresa. Y bueno, y ese es el método de ese apriete y de esa extorsión y de querer quedarse con parte de la empresa, es el método que ellos aplicaron desde siempre en Santa Cruz, que hoy es una provincia devastada. Hablo del kirchnerismo porque creo que es lo que volvería. Yo no creo que Alberto Fernández pueda ser muy distinto cuando el poder lo tiene Cristina, que no está en los márgenes, no es una fanática de los márgenes, ella es la centralidad del poder y lo están preparando a máximo. 2023, eso es lo que yo creo, no lo digo como, es realmente lo que temo al menos. No creo que Alberto Fernández no haya visto todo esto, porque él tuvo un rol importantísimo en los primeros años, en la época en que Rudy Ulloa quiso quedarse con Telecom, Néstor con una parte de Clarín, porque la ley de medios no fue por una cuestión republicana, fue porque Clarín se negó a venderles una parte de la empresa. Y Néstor también pensó que se podía quedar con Chicone, la fábrica de imprimir billetes. Pero bueno, después de que murió, el que creyó que podía ser el dueño fue Vudú, y por eso está en la cárcel con condena judicial. Pero el botín más preciado de todo fue YPF y la energía. Y hubo una argentinización donde primero pusieron al testaferro Eskenazi, que compraba o adquiría el 25% de YPF sin tener que poner plata y sin ninguna experiencia en petróleo. Y con un acuerdo refrendado por el Estado, este es un acuerdo público, no estoy diciendo nada secreto, en el que Repsol y los Eskenazi acordaban
retirar el 90% de las ganancias de la petrolera hasta que los Eskenazi pagaran el crédito que la propia Repsol le daba para comprar YPF. Parece un trabalengua, pero es así. Repsol le daba plata, los 1.600 millones de dólares para comprar YPF y un consorcio de bancos le daba la otra mitad. Y retiraron desde el 2008 hasta el 2011, en el momento que YPF y la producción de petróleo y gas del país colapsó, habían retirado 6.000 millones de dólares en ganancias que YPF no había tenido porque había tenido solamente 4.000. Argentina pierde el autoabastecimiento y en el gobierno de Cristina tuvimos que gastar, ya que estamos tan preocupados por la deuda, que yo estoy preocupada, pero 50.000 millones de dólares para importar gas y petróleo que teníamos debajo de la tierra. Y también el Estado gastó 50.000 millones más de dólares, 100.000 millones de dólares en total, para en los subsidios a la electricidad y al gas, 100.000 millones de dólares. Kicillof en el Senado dijo, cuando se confiscó YPF, que no íbamos a pagar ni un peso, que no iba a ser tan tarado. Bueno, terminó pagándole a Repsol 8.900 millones de dólares por una empresa que valía, por el 50% de una empresa que valía en ese entonces, en 2014, 6.000 millones. Y ahora los Eskenazi, o las empresas que crearon los Eskenazi para argentinizar YPF, pero que en realidad se las inscribieron en España, se declararon en quiebra y fueron a un tribunal de Nueva York, que ahora vamos a tener que resarcir con 3.000 millones de dólares adicionales a empresas que nunca pusieron un peso y les vamos a tener que pagar seguramente porque ya hay dos fallos judiciales en contra. Entonces, estamos hablando de muchísimo dinero. La Argentina perdió el autoabastecimiento, por suerte en estos años, y ese es un gran logro de este gobierno, hemos recuperado el autoabastecimiento, pero además el gobierno terminó envuelto en esta gesta de la soberanía energética cuando fue todo lo contrario. Entonces yo no quiero volver a ese país de las mentiras, del engaño y de una corrupción. Para que sepan, 3.000 millones de dólares fue lo que le costó a Estados Unidos y a un consorcio internacional, y acá estamos con investigadores del CONICET, decodificar el genoma humano, el mayor acontecimiento científico de las últimas décadas. 3.000 contra los 100.000 y pico de los que les hablé recién. Ale. Bueno, otra vez, a ver, el presidente va a ser Alberto Fernández. Yo creo que hay algo que ustedes... hay algo que no nos entendemos, que es lo siguiente. Ustedes creen que se presenta Macri versus el kirchnerismo, versus Cristina, y no logran explicar por qué muchas personas que hicimos muchas críticas al kirchnerismo durante la gestión kirchnerista, yo desde mi lugar de investigador de CONICET, de lo que fuera, escribiendo en un periódico, lo que fuera, y otros como dirigentes políticos, incluyendo al mismo Alberto Fernández, ¿por qué nos juntamos y decidimos hacer un frente, incluyendo a Cristina Kirchner, que no está encabezado por Cristina Kirchner? Y en los diarios, por ejemplo, en muchos diarios se dice que Sergio Massa se kirchnerizó. Es una interpretación, no sé si se entiende, que no es un hecho. El hecho es que Sergio Massa está en el mismo frente que Alberto Fernández y que Cristina Kirchner. Eso es un hecho. Que ese frente es el kirchnerismo no es un hecho, porque ese frente no es el kirchnerismo. Eso es un error de interpretación de qué es lo que sucedió, que es que la oposición o amplios sectores de la oposición decidieron unirse. ¿Por qué? Porque esos sectores creemos que si el balance macroeconómico de un gobierno de 4 años es calamitoso, que es un adjetivo creo bastante ajustado a la realidad, hay que poner fin a ese rumbo, máxime si la publicidad de ese gobierno es que va a acelerar y a ser imparable. Nos da pánico cuando nos dicen que Macri quiere ser imparable, que es lo que dicen esos carteles en la calle. No son palabras de Lilita Carrió, sino de la campaña oficial. A mí me da pánico, porque imparable es imparable con la deuda, imparable con la destrucción del PBI, imparable con la destrucción de la industrialización argentina. Entonces, eso es algo que sucedió. Alberto Fernández se fue del gobierno en 2008, hace 11 años que no es funcionario público. Hace 11 años que no tiene ninguna denuncia de corrupción. Hace 11 años que no tiene ningún proceso judicial. Hace 11 años que tiene
no sé, dos departamentos, no sé, qué sé yo, qué propiedades tiene, pero si hubiera visto todo lo que vos creés que vio... Ah, bueno, está bien. Tiene, sí, un terreno en un country y 2 departamentos. El baldío de Duhovne. Claro. Dejemos a los Ahora, oradores, por favor. Me parece que sinceramente ahí es donde necesitamos entender eso para tratar de entendernos. Yo estoy convencido que, decía, la Argentina es un país que está ubicado en un rango medio de los países. Para mantenerse en ese lugar, y ojalá aspirar a más, tiene solo una chance, que es tener más industria, más desarrollo con producción de conocimiento, más calificación en los recursos humanos, más educación, más ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso fue menos en la Argentina estos años. Fue para atrás la educación pública, fue más la desinversión en universidades públicas. Hay muchas cosas que vos decís del gobierno de Cristina que son correctas, pero hay otras cosas que pasaron. El CONICET se fortaleció y eso es verdad. Es más, Macri decía que estaba bien lo de ciencia y tecnología, y sin embargo, como dijo Marina Simian, todo eso fue para atrás. Es peor lo que pasó en estos años. Entonces, yo la verdad que hay cosas que, dice Tito, que hay cosas que las entiendo y las suscribo. Por ejemplo, yo reivindico el INDEC actual en contra del INDEC anterior, que era un desastre, pero no entiendo, la verdad que lo de la pluralidad de los medios públicos no lo entiendo. Simplemente, por ahí me falta información. Conozco muchos periodistas que son críticos del gobierno actual, que fueron sacados de Radio Nacional o que fueron desplazados a lugares periféricos. Puedo dar los nombres acá, no tengo ningún problema. Hasta donde yo sé, la oficina anticorrupción la dirige Laura Alonso, y es escandalosa la actuación de la oficina anticorrupción en este gobierno. No entiendo qué es lo republicano de una oficina anticorrupción que funciona de esa manera. Tampoco entiendo qué es lo republicano de la división de poderes de una justicia supuestamente independiente, donde están las denuncias sobre Angelici, donde está la actuación del fiscal Stornelli, que ahora se pronunció la Cámara de Casación. La división de poderes es que se pronunció la Cámara de Casación. Basta. ¿Qué hace el presidente sentado al lado de Stornelli cuando está en rebeldía? Me parece muy poco republicano. Me parece poco republicano saludar a un policía como Chocobar después de lo que sucedió en ese momento. Sinceramente, creo que el respeto a las instituciones de la República y a los derechos de los ciudadanos fueron socavados en varios aspectos fundamentales en estos años. La idea, debía haber explicado antes, es empezamos con Ana en orden alfabético, la segunda ronda la empezamos con María Eugenia y la tercera la vamos a empezar con Ale Grimson. Tito. Bueno, rápidamente, yo en cuanto al manejo pluralista de los medios públicos no tengo absolutamente ninguna duda. La verdad es que la gente que fue despedida hasta digamos, fueron restituidos, pero realmente Tela no estaba completamente sobredimensionada, y la programación de la televisión y de la radio pública más pluralista no puede ser, me parece. No, si realmente eso es impecable. No voy a gastar demasiado tiempo en discutir detalles, pero tengo letra republicana para educación, para justicia, para seguridad, para acción social y para cultura. Y pero doy un solo ejemplo. Por ejemplo, en educación, que no disminuyó el presupuesto consolidado, lo que disminuyó es el presupuesto nominal nacional, pero no el consolidado, porque mucho dinero fue para las provincias. En educación, lo que se hizo es de un enorme mérito, que señores, vamos a evaluar y poner en discusión si los chicos aprenden o no, y no aprenden un carajo. En la Argentina, en la escuela primaria, sobre todo los chicos más pobres, no aprenden a leer, a escribir y no aprenden matemáticas. Entonces, vamos a discutir eso con ustedes, señor Baradel y todos los demás. No los demonicemos, son trabajadores, algunos trabajan más que otros, pero no importa, son trabajadores, son dirigentes sindicales, no importa, vamos a discutir si
La educación tiene que lograr que los chicos aprendan o no. Y eso es muy republicano, porque que los chicos aprendan los hace más autónomos en la vida. Hay autonomía ciudadana si uno aprende. Si no aprende, no hay autonomía ciudadana. Hay obediencia al puntero del barrio, en todo caso. Bueno, pero más allá de eso, yo lo que quiero es, antes de que Slotoviazda me saque el micrófono, es hablar de la continuidad, es decir, ¿cuál es el desafío? Decir, bueno, ¿qué desafío tenemos? El desafío es la continuidad de las cosas, un desafío es la continuidad de las cosas buenas. Y el otro es realmente discutir el modelo de desarrollo. Voy a decir una cosa de manual. ¿Podemos crecer sin estabilidad macroeconómica, sin competitividad sistémica, sin integrarnos al mundo? No, me parece que no. Esas tres cosas las necesitamos. ¿Es de manual? No sé, puede ser, pero disculpen, pero todo lo que acabo de escuchar, todas las recetas que escuché acá son de manual. No escuché y no las estoy descalificando. Estoy simplemente abriendo el paraguas, ¿no? O sea, antes de que me lo digan. Ahora, ¿qué tenemos? Lo tenemos probablemente Alberto Fernández como presidente. ¿Podemos esperar seriamente de que ese gobierno va a poner en marcha un modelo de desarrollo o va a esperar un rebote para decir estamos creciendo? Y no estamos creciendo nada. Lo que va a haber va a ser una reactivación como las que conocemos de los eternos ciclos argentinos que ustedes muy bien describieron como los que conocemos. ¿Por qué? Porque hay que pensar de nuevo la política, hay que pensar la historia política argentina. Y la historia política argentina nos dice, entre cosas que ya sabemos y cosas nuevas. Por ejemplo, por primera vez va a haber una disputa, llegando al gobierno, si ganan, va a haber una disputa por la titularidad de los votos. Van a disputar la titularidad de los votos. ¿De quién son los votos? ¿Son míos o son tuyos? Y entonces, eso, ojo, a mí me prefigura un enfrentamiento entre una coalición conservadora, peronista conservadora, que no va a querer modificar nada, que no se va a interesar por la prosperidad capitalista, por la competitividad sistémica, por la equidad, no se va a interesar, y una coalición populista radical, que tampoco se va a interesar por todo eso. Por lo que se va a interesar es por la expresividad, la simbología, porque haya una nueva constitución, ¿no? Una nueva constitución, un servicio de justicia, o sea, por Zaffaroni, por todos esos muchachos que nos dicen cosas que a mí me asustan y que creo que a ustedes también los asustan. Entonces, quizás lo que tengamos es un periodo de deriva con un festival de traiciones, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Yo elogio la traición, la elogio, pero bueno, hay que saber hacerla. Hay que saber hacer, claro, hay un ensayo muy bueno de dos franceses que se llama Elogio de la traición. Entonces, puede ser, ¿le va a dar a Fernández para eso? ¿O Fernández se lo va a impedir y le va a recortar? Yo realmente no lo sé, pero me temo una deriva, una disputa, digamos, donde sea muy difícil saber quién tiene el timón, sobre todo porque lo que está, y con esto termino, está llegando una coalición distributivista, heterogénea, pero distributivista. En un momento en que Nielsen, nada menos, dice, muchachos, el gasto fiscal, lo acaba de decir, ese impresentable de Nielsen, disculpen, no porque sea, no, bueno, no importa, lo acaba de decir, muchachos, escúchenme, acá va a haber que tener un superávit fiscal, va a haber tensiones presupuestarias, mira qué elegancia para decirlo. Todos saben qué quiere decir, tensiones presupuestarias, superávit fiscal, bueno, o sea, tenemos distributivismo, expectativas distributivistas de corto plazo. No, sí, el proyecto, sí, perdimos la guerra, vamos a hacer un proyecto, una recuperación, vamos a poner los incentivos. No, corto plazo, y en el corto plazo lo que va a haber que hacer es una máquina para extraer de la sociedad pesos y dólares para, bueno, hacer un ajuste medio terrible. Eso es a la situación a la que llegamos. Por torpezas macristas y kirchneristas, lo que quieran, pero seamos conscientes, miremos la política a partir de preocupaciones realistas.
Cierra la ronda, Ana. Bueno, yo voy a tratar de concentrarme en lo que me parece más relevante, que es no pensar fantasmas o agitar fantasmas que se pueden sustentar en cualquier idea que uno tenga, pero que no son hechos que ya han sucedido, y no quedarme con ilustraciones de algunos ejemplos, porque si hacemos eso lo vamos a podríamos quedarnos acá hasta mañana, enumerando de un lado y del otro, y a mí me parece, y defiendo la idea de los datos agregados. Voy a tomar 3 cuestiones. La primera cuestión, demonización la idea de la demonización, breve y concreto, yo creo que los núcleos duros de ambos espacios, por supuesto, tienden a demonizar al otro, porque por eso son núcleos duros. El problema es que la narrativa oficial a cargo de el propio presidente de la Nación u otros grandes funcionarios de gobierno tengan construida una narrativa impugnadora que termine demonizando a los adversarios. Cuando, por ejemplo, se instala la idea de que todo el kirchnerismo ha sido corrupto y todo ha sido una asociación ilícita para robar y expoliar al Estado, o cuando se instala la idea de que la decadencia argentina es el producto de 70 años del peronismo, desde la narrativa oficial, no es lo mismo que la columna que escriba Mempo Giardinelli de un núcleo duro o la columna que escriba cualquier otro del otro núcleo duro, que hay varios, ¿no? Que leemos yo leo todos los diarios, por suerte. Entonces, ahí vemos que existen responsabilidades distintas y la narrativa oficial en la campaña que se inició el año pasado porque el desastroso devenir de la política económica de Macri no dejaba más que ir a esa estrategia, fue decir, somos nosotros porque si no es todos los caos que se les ocurran. Venezuela, los 70 años del peronismo, cuando se aliaron con Pichetto apareció el populismo pandillero. O sea, aparecen las distinciones entre el populismo republicano y el pandillero, digamos, cualquier demonización. Toda esa demonización, si son de núcleos duros, yo la combato, porque siempre formo parte de las palomas en el espacio que integro. Pero no me parece que sea lo mismo viniendo de la narrativa oficial, que era la única estrategia de campaña que podían sostener. ¿En qué cosa? En el segundo punto. Por suerte se restablecieron las estadísticas públicas y por suerte la tasa de pobreza, que tiró la serie para atrás el INDEC, que normalizó este gobierno, nos decía que el primer semestre del 2003 la pobreza estaba en el 67%. Si se mide como se mide hoy la pobreza, la del primer semestre del 2003, o sea, cuando asume el kirchnerismo, era del 67%. Cuando se va Cristina Kirchner, del 26,9%, y hoy, al primer trimestre del 2019, es 35,1%. Y esto es el INDEC que se normalizó con todo esto y que tiró la serie para atrás. Entonces, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos acá? Un problema relacionado con la cantidad de pobres que tenemos en el país. Ese es un problema que tenemos que resolver. Y la promesa de la resolución estaba en la estrategia de campaña. Sin embargo, ahora nos plantean que en realidad todo esto, que es este hecatombe social de 7 puntos más de pobreza, es para sentar las bases del desarrollo, con esta lógica ingenieril que supone que para poner los cimientos hay que hacer un pozo que destruye todo lo existente y a partir de ahí vamos a levantar una maravilla de edificio. Y lo tenemos que creer como un acto de buena fe, contra toda experiencia histórica, porque en ningún caso, ninguno de los países que fue del subdesarrollo al desarrollo lo hizo desde ese nivel de destrucción, salvo que haya atravesado una guerra. Entonces me parece que sostener la defensa de un modelo que recurrió a la demonización del adversario político como estrategia de comunicación, como narrativa de legitimación ante un fracaso económico semejante, es preocupante. Y el último punto que tiene que ver con la corrupción. Yo estudio la articulación entre élites económicas y élites políticas desde hace muchos años. Y tengo números generales, como para poner las cosas en perspectiva. La corrupción es una relación estructural motorizada sistemáticamente por la élite económica y con complicidad de las élites políticas. En el gobierno, por los gabinetes de Cristina y de Néstor, pasaron de 963 funcionarios, desde el rango de ministro hasta el rango de subsecretario. Sostener hoy, cuando ni siquiera hay condenados 20 funcionarios de todo el kirchnerismo, ni siquiera con condena hay 20, sostener que todo el gobierno kirchnerista ha sido una máquina de corrupción es, por lo pronto, con los datos existentes, una cuestión a poner en tensión.
Sobre todo porque cuando hago los números de este gobierno encuentro otra dimensión de la corrupción que generalmente la élite económica suele soslayar, porque hay una mirada muy sesgada de la corrupción, que es la que se le endilga por completo a la élite política. 369 funcionarios tenía el gabinete de Mauricio Macri cuando lo conformó en su figura inicial. 86 de esos altos funcionarios venían de ocupar directamente un puesto de gestión alto en el sector privado. O sea, había 86 Aranguren, para ponerlo con un ejemplo gráfico que permita entender la cuestión. Bueno, si ustedes quieren entender como ejemplo cuáles son los riesgos que generan esos conflictos de interés potenciales que hacen que un área, como por ejemplo el área de energía, haya quedado capturada por el lobby energético, porque todas las medidas que tomó Aranguren en el primer año de gestión respondieron uno a uno las demandas históricas de ese sector, les puedo decir que $1.000 millones son los que tenemos que pagar todos los usuarios de las autopistas para que las autopistas puedan resarcirse, las concesionarias de las autopistas puedan resarcir las utilidades perdidas durante el periodo kirchnerista. Y eso se firmó en este gobierno bajo la dirección de un área que estaba a cargo de personas que venían de ocupar cargos en esas concesionarias y en beneficio, en parte, de una empresa en que en ese momento era accionario el presidente Macri. Así que me parece que la mirada de la corrupción la tenemos que ampliar un poquito. Venimos bien con el tiempo, así que vamos a una tercera ronda. Alex, tu turno. A ver, A mí me parece apasionante todo lo que estoy escuchando, espero que ustedes también, pero insisto, me va a sangrar la lengua. ¿Por qué existe el peronismo? Vengo a dedicarme 5 años a tratar de responder esa pregunta, y la verdad, hace 5 años que estoy tratando de responder esa pregunta y vengo investigando distintas cosas. Una de las razones fundamentales por las que existe el peronismo es porque el antiperonismo hizo en macroeconomía lo que hizo Macri. Es muy importante que entiendan eso, porque si no, no importa macroeconomía, vamos por la República según la piensan ustedes, ¿no? Que después, ustedes digo, algunos, Tito, quien fuera, y se generan algunos mitos, ¿no? Como por ejemplo, nunca un presidente no peronista pudo terminar un mandato. Bueno, Frondizi lo tiraron, ¿se acuerdan? Frondizi lo tiraron los militares porque el peronismo ganó la provincia de Buenos Aires. A Ilia lo tiró Onganía. O sea, empiezan a generarse mitologías. De la Rúa se suicidó, digamos. Sí, no son reales porque hubo 4 presidentes, salvo Macri, que va a terminar su mandato, hubo 4 presidentes no peronistas después de la existencia del peronismo, a los cuales los tiraron los militares en 2 casos, los grupos económicos concentrados de poder que hoy gobiernan la Argentina tiraron a Alfonsín con la hiperinflación y de la Rúa se suicidó prácticamente. Bueno, está bien, tenemos interpretaciones distintas. Espero que no tengamos interpretaciones distintas sobre lo siguiente. Como las élites económicas argentinas hacen lo que se hizo en estos últimos 4 años, generan y aumentan la exclusión social y el empobrecimiento de las clases medias y de las clases trabajadoras, como ha sucedido, porque hasta donde yo sé, el 90% de las argentinas y los argentinos perdieron poder adquisitivo durante el gobierno de Macri. Yo no sé si los derechos de autonomía a los que alude Tito, ustedes consideran el poder adquisitivo como parte de los derechos de autonomía. Yo sí, porque mi salario tiene que ver con mi autonomía. Si yo pierdo salario, pierdo poder adquisitivo, pierdo autonomía. 90% de los argentinos perdieron autonomía durante el gobierno de Macri y por eso, y porque no hubo otras propuestas alternativas, existió el peronismo en su momento, en su origen, que fue las élites económicas negándose a reducir la tasa de ganancia de sus empresas, y existe hoy el peronismo en estas variantes y en estas versiones que conocemos. Me parece también importante que discutamos sobre lo que estamos en desacuerdo y no sobre lo que estamos de acuerdo. Hay un libro que escribimos con Tenti Fanfani en el año 2014 donde planteamos lo mismo que Tito respecto a la educación. El problema de la educación en Argentina es el acceso al conocimiento. Y el debate que hay en la Argentina y en todo Occidente es si el acceso al conocimiento es un derecho básico y universal o si es una mercancía. Cuando
El problema es, y ahí lo decimos, que hay acceso a las instituciones escolares, pero no hay acceso al conocimiento, y ese es el gran dilema que había que resolver. No se resolvió en absoluto. En estos 4 años no se avanzó en ese plano, y hace 12 años que el PRO dirige la educación de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, donde no se avanzó si ustedes lo comparan por nivel socioeconómico, que es como se comparan las capacidades educativas. Por último, ¿por qué dicen integrarse al mundo con la única excepción de el mundo que consideran algunos de ustedes? Hay muchos mundos. O sea, hubo toda una política de integración en Sudamérica que fue muy virtuosa, que evitó el conflicto entre Venezuela y Colombia en su momento. Acá vino Santos, nadie se acuerda de eso quizá, pero acá vino Santos, una persona de centro o de centro derecha, como quieran, pero que hizo un tratado de paz para que Colombia termine 70 años de guerra civil, y elogió a Kirchner por la intervención de Kirchner para evitar esa guerra. ¿A ustedes les parece irrelevante eso? A mí me parece relevante en términos de integración a una región. El mundo, hay muchos mundos, no hay una integración al mundo. La integración al mundo, que sería que el pacto con la Unión Europea, puede ser, si son buenas las condiciones para Argentina, puede ser, pero si son malas, no, que es lo mismo que dice Francia. ¿Cuál mundo? ¿Bolsonaro incendiando la Amazonia intencionalmente? O sea, tengamos cuidado con los mundos a los que queremos integrarnos y cuidemos una condición básica de la soberanía popular, que es la base de la democracia, que es la soberanía nacional. Tienen que primar los intereses del desarrollo nacional y de la inclusión de todos los sectores sociales por encima de cualquier interés particular. Sí, señor. Bueno, acá hay un problema en el debate que es difícil, pero es inevitable, ¿no? Es difícil aclarar. No, pero eso a mí no, yo no me hago cargo de eso. Eso tiene otro, ¿no? Entonces constantemente va a ser así y bueno, de buena fe no creo que valga la pena. Pero para mí sigue habiendo un problema que es. Vos decís por qué existe el peronismo. Yo conozco tu hipótesis acerca de por qué existe, por qué nació el peronismo, y diría que parcialmente de acuerdo. Pero la pregunta fundamental tiene que ver también con vos, o con lo que decís, es por qué persistió el peronismo. Y el peronismo persistió por la Revolución Libertadora, de eso no me cabe absolutamente ninguna duda. Ahora, entre la Revolución Libertadora y el gobierno de Macri, no me parece que haya parangón posible. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa comparación. Pero por otra parte, bueno, esto no voy a abundar porque ya dijimos bastantes cosas, pero por otra parte, lo que sostengo es que me parece que el peronismo real tiene una enorme debilidad, y no digo que el macrismo no la haya tenido, una enorme debilidad, fragilidad, vulnerabilidad conceptual y política para definir un proyecto de desarrollo, para hacer lo que Ana introdujo con toda la razón, que hace falta hace falta un proyecto de desarrollo, hace falta. Con manual o sin manual, cuando yo digo integrar al mundo, claro que hay muchos mundos. El mundo de Rusia, Venezuela, Cuba y Irán no me gusta, pero hay muchos mundos y efectivamente creo que el acuerdo con la Unión Europea, que Alberto Fernández, la primera reacción, no sé si la pensaba o no, pero la dijo, esto solo va a traer más pobreza para los argentinos. No, yo creo que es muy positivo. Pero de todas formas, a lo que voy es el peronismo históricamente la tuvo. El Congreso de la Productividad, vos estuviste trabajando sobre el peronismo. Yo también, da la casualidad que yo escribí una biografía sobre Dardo Cabo, plebeyo al que admiro a pesar de mi republicanismo, y le dediqué 2 años a pensar en Dardo Cabo. Y sé lo que es el Congreso por el padre, Armando. ¿Y qué pasó en el Congreso de la Productividad o en esos años? Pasó que el peronismo estaba atrapado en la propia cárcel que había construido y no pudo salir. ¿Por qué no pudo salir? Porque Perón no podía conseguir afuera, porque para eso hubiese tenido que hacer un viraje internacional copernicano,
no podía conseguir afuera lo que necesitaba. Necesitaba capital, insumos, tecnología afuera y no lo podía conseguir. Entonces miró a los trabajadores y dijo, producir, producir y producir. Y los trabajadores, con toda razón, entendieron que eso era una especie, no conocían el término, pero era una especie de estajanovismo a la criolla. Y dijeron, no, mira, flaco, seguimos cantando la marcha, pero no. Y bueno, y de ahí el peronismo nunca pudo salir de eso. Y esa debilidad, van a llegar, si ganan, con esa debilidad. Así que ustedes, que son intelectuales importantes y que están formando parte de ese proceso, pónganse las pilas para ver si eso se puede resolver, porque esa es una carencia importantísima que el peronismo tiene. Les juro que me perdí ya en el cambio de orden. Estamos terminando la segunda ronda. La tercera ronda. O sea que hablaron todos 3 veces. Sí. No, me parece que te toca a vos, María Eugenia. Sí, creo que todavía no terminamos la tercera ronda. Bueno, yo tampoco hablé 3 veces. Ah, no, entonces. Sí, Ana, yo creo que. ¿Yo hablé 3 veces? No sé. Ya no perdí. Esa es culpa mía, discúlpenme. Pero Yo bueno, hablé 2, ahora- ¿no? Sí. ¿Eh? Yo hablé 2. Y nosotras 2 hablamos 2 y ellos hablaron 3. Perdón, no, lo que pasa es que yo empecé la tercera ronda y siguió Tito. ¿no? Y siguió Porque Tito, ese hizo fue. Palermo, Bueno, así que como. Castellani, Extensor. Ok. Ahí está, Castellani. Es así, el público está de testigo, digo, es así. La tercera ronda empezó en mí. Y esta es más corta. Por esta es de suerte hay 3 minutos. científicos Esta- que pueden. No. Esta es más Llevar el corta. orden. Vamos a hacer la de 4 minutos. Castellani. Bueno, claramente tenemos un punto en común. Voy a partir de lo que tengamos en común, que es esa necesidad de la construcción de un modelo de desarrollo. Estamos en eso todos de acuerdo. Seguro vamos a tener distintas visiones, pero tenemos que coincidir en algo. Los modelos de desarrollo que tuvo el peronismo en todas sus versiones tuvieron el derrotero que tuvieron por distintos motivos, que hoy no nos va a dar tiempo para desplegarlo en cada caso, pero no hay una razón intrínseca por un mal genético del peronismo o de la gente que integra el peronismo o las coaliciones peronistas en cada uno de esos momentos. Hay una tensión inevitable, obviamente, entre la torta que hay que agrandar, los incrementos de productividad, diversificación de la estructura productiva, etcétera, y la distribución de esa torta y la redistribución de esa torta, que ese es el rol del Estado. Y en eso hay desacuerdos fuertes en la Argentina entre las élites argentinas, especialmente entre las élites económicas, sobre cuáles tienen que ser entonces las políticas que el Estado tiene que aplicar en función de a qué sectores se privilegia, a qué sectores no se privilegia, etcétera. Para eso hay que entender algo fundamental. Nosotros tenemos un país que tiene industria, la tiene la industria. Hoy está funcionando al 50% de su capacidad, pero la industria está. Hay una industria que es más competitiva y una industria que es menos competitiva. Si nosotros nos quedamos solo con la industria competitiva, no empleamos a toda la mano de obra. Nosotros tenemos industrias que son menos competitivas, pero que emplean mucha mano de obra. Tenemos industrias que son muy competitivas. Algunas emplean bastante mano de obra y otras no. Entonces hay que pensar con un norte, que es que este país es el país de los 40 millones de argentinos, que todos tienen que estar incluidos en ese país. Entonces no podemos diseñar un modelo que pretenda la exclusión de algunos o la eliminación completa de ramas de industria que ya existen. Hay que ir buscando cuáles son las distintas medidas que permitan articular esos intereses diversos. Y yo me pregunto, si este gobierno que sube con legitimidad de origen, que expresa a las élites económicas o a fracciones de esa élite, que incluso las integra para conformar el gabinete, que cuenta con el apoyo de importantes aliados internacionales y con poderes fácticos locales, que ha tenido un tratamiento en la prensa bastante benévolo, por lo menos hasta los giros copernicanos que dieron algunos después del resultado de las PASO, y que ha tenido además una oposición parlamentaria relativamente complaciente por la división del peronismo en los primeros años de este gobierno, han tenido estos resultados tan malos. No vale preguntarse si esas premisas de apertura irrestricta de capital que hoy mismo se están dando vuelta, o que la salida del cepo no se iba a ir a precios, la devaluación no se iba a ir a precios. Por supuesto que había que resolver el problema del cepo, pero ¿la solución era la apertura completa del mercado de capitales? No, porque esa apertura boba del mercado de capitales nos llevó a esta situación, a que hoy, a 4 meses de terminar el gobierno, tengas que estar poniendo otra vez los controles de capitales.
porque ha tenido que ir poniendo otra vez cierto tipo de controles de capitales, porque no se puede seguir en este modelo de valorización financiera. Entonces, realmente partamos de cuáles son los consensos. Y mi pregunta del millón, yo respondo una: jamás, nunca jamás voy a defender el robo de recursos públicos. ¿Por qué? Porque cada recurso público se tiene que aplicar al desarrollo y un gobierno nacional y popular, que es a los que yo adhiero, tiene que tener eso como norte. Así que todos los que robaron que vayan presos, de todos los sectores, no me importa nada, no voy a hacer ninguna defensa ahí. Ahí me gustaría escuchar también del otro lado, para poder tender algún puente, nunca más vamos a hacer una apertura de la cuenta capital boba creyendo que eso no va a pasar, que no va a generar una burbuja de precariedad financiera como las que tenemos hoy en día, ni que nos va a dejar con media capacidad industrial ociosa, nada más. María Eugenia. Sí, bueno, yo creo que todo lo que estamos hablando es imposible cuando uno no tiene un INDEC, un Instituto de Estadísticas Oficiales, como no tuvimos durante gran parte de los años kirchneristas. Y en ese sentido Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, apoyó la intervención del INDEC, incluso fue muy irónico cuando muchas personas alzamos la voz y dijo no se puede manipular un índice en el que intervienen cientos de encuestadores y cientos de personas, y además dijo es la primera vez que en la Argentina está reclamando que el índice de inflación sea más alto que el que dice el gobierno, porque también es un sofista. Entonces yo no confío en que un gobierno de Alberto Fernández va a ser muy distinto, por más que representa una coalición peronista más amplia, que lo que fue Alberto Fernández. Y hoy podemos hablar, sabemos que el gobierno de Macri ha fracasado económicamente porque hay estadísticas, porque no se miente en la inflación, porque cada vez que salen los índices de inflación la gente corre al dólar, entonces sube el dólar, pero hay transparencia. Antes no sabíamos, cuando vos decís, Ana, que la pobreza era del 28-29% cuando se fue Cristina, bueno, pero había tarifas atrasadas, había el cepo, había una economía que sus variables no estaban realmente transparentadas. Y después yo quiero decir que la intervención del INDEC no fue algo fortuito, porque gobiernos autoritarios como el del kirchnerismo funcionan en base a eslogans, propaganda y desinformación. Por eso el ataque desde el primer día a la prensa y de la comunicación directa. Y uno de los grandes eslogans fue esta idea del modelo de reindustrialización con inclusión social y valor agregado, reindustrialización con valor agregado e inclusión social. Bueno, la producción industrial en relación al PBI en 2003 era del 16,4% y en el 2015 era del 17,4%, o sea que aumentó un punto del PBI, que era similar a lo que era en la década de los 90, en el 95, en la década nefasta. Entonces que no hubo un proceso de reindustrialización. Hubo, como dijo Tito, una reactivación de lo que había antes, pero no hubo realmente un cambio de modelo económico. Y mucha de la reactivación se pudo hacer por toda la inversión que había habido en infraestructura empresarial y productiva en los años 90. Y después la inclusión social. Sí, se bajó la pobreza después del 2003, porque también el gobierno de Duhalde había hecho un ajuste feroz, entonces el rebote lo aprovechó el kirchnerismo y también las materias primas que no hemos hablado. Fue una década bendita con la soja a 600, el petróleo a 100, hoy está a 300 la soja, el petróleo a menos de 40, 30 y pico, entonces había muchos recursos, pero terminó el gobierno de Cristina con 30% de pobreza, que era lo mismo que había a finales de la década del 90. En el año 2017 este gobierno tuvo un índice de pobreza del 28%, y ahora se ha disparado. Entonces tampoco hubo un cambio en la matriz social y productiva, hubo una gran propaganda. Y la AUH, que fue muy importante justamente para evitar más marginación, esa fue una iniciativa de la coalición cívica, de la CTA, y que cuando desde la coalición cívica logramos un consenso de toda la oposición durante el kirchnerismo, y ya íbamos al Congreso, había fecha, un miércoles, que lo íbamos a aprobar ese proyecto todos juntos, Cristina emitió un decreto para
para apropiarse de esa idea y no buscar el consenso. Entonces, ese eslogan de que en ese momento hubo un proceso de reindustrialización con inclusión social también fue una falacia. Y hablo del pasado porque no hay ningún hecho que me demuestre a mí que el líder Alberto Fernández va a hacer algo muy distinto porque él fue parte de toda de esos años fundacionales que se basaron en desinformación, propaganda y eslogans. Por otra parte, el gran problema de la Argentina es tanto en la década, en los gobiernos de Cristina como ahora con Macri, que los dos han sido modelos económicos fracasados. El gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner tuvieron la suerte, como digo, del boom de los commodities, pero en realidad el gran problema es que no hubo una inversión, la inversión que necesita la Argentina para crear mucha más riqueza, y las inversiones no vienen por el desajuste macroeconómico que se acentuó muchísimo durante los años del gobierno de Cristina Kirchner y que este gobierno no pudo corregir, pero también por las leyes laborales y sindicales que tenemos, que me parece que hay que defender a los trabajadores, pero también nos tenemos que adaptar a un mundo que es muy distinto que hace 70 años. Y no estoy diciendo de poner gente a la calle, pero tendríamos que poder sentarnos a dialogar de una nueva legislación impositiva y también laboral. Y también qué vamos a hacer, porque otro de los cambios que sí hubieron durante el gobierno de Néstor y Cristina es que el gasto público nacional y provincial aumentó 298%, pero el PBI aumentó 50%. Entonces, ¿cómo lo vamos a financiar? Eso es lo que todavía no hemos encontrado, pero realmente fue una gran irresponsabilidad, porque ahora nadie quiere poner gente en la calle, pero la Argentina no produce lo suficiente para poder sostener un gasto público que aumentó de manera absolutamente irresponsable, porque esas cifras vos las debes tener. El gasto público consolidado aumentó 200 y pico por ciento, casi 90%, y el PBI aumentó 54% entre 2013 y 2014. Así que bueno, estas son las cosas que tendríamos que poder sentarnos, empresarios, políticos de todo el arco político y también los sindicatos, y no que cada una vez que habla de competitividad dicen no, van a privatizar el Estado, quieren. No es así, tenemos que actualizarnos, y de eso es difícil hablar cuando yo veo que hay también mucho fanatismo del lado del peronismo. La idea ahora es, en la última ronda, los invito a hacer a ustedes un balance del debate y audazmente les pregunto si lo dicho por el adversario les hizo repensar algo. Difícil improvisar eso, pero bueno, 3 minutos cada uno para terminar esto que a mí me está dando realmente mucho placer y supongo que a ustedes también, más allá de polémicas, enojos y desacuerdos. Empezás vos, Tito. Sí, a mí me hace pensar, por supuesto, encuentro bastante, o sea, razonables muchas de las objeciones y muchos de los puntos que defienden tanto Ana como Alejandro. Y esto me sugiere una aclaración un poco trágica, pero es la tragedia de la política, porque por ejemplo, cuando vos hablas de la cuenta de capital boba, si vamos a, bueno, ¿vamos quién, cara pálida? ¿No? Porque yo, o sea, acá desde el 2015 hay una, por ejemplo, en el grupo político argentino y fuera del grupo político argentino también, una cantidad de economistas que critican cosas como, no solamente la cuenta de capital boba, eso, la forma en cómo se pretendió bajar la inflación, ¿no? Con un enfoque, digamos, un enfoque monetarista de la inflación, una cantidad de cuestiones, digamos, hay economistas que vienen criticando, pero bueno, al mismo tiempo, muchos de ellos, economistas o no, acompañamos, porque no nos queda remedio de criticar y acompañar. Y si acompañamos es porque creemos ciertas cosas. Y creemos que hay otros actores que tienen más dificultades o tendrían más dificultades en resolver los problemas, ¿no?
el tema de... dos cosas que serían un poco preguntas. Por ejemplo, vos decís, no, bueno, pero ojo que no toda la economía, no toda la economía es competitiva, pero hay un sector no competitivo que genera trabajo. Yo creo que eso es absolutamente indiscutible. El tema es tener sintonía fina y ver caso por caso, no caso, es decir, caso por sector, porque, por ejemplo, en Río Turbio hay un despilfarro de niveles asiáticos, un lujo asiático y un despilfarro asiático. Entonces yo preferiría que toda esa gente, ¿no?, cobrara hasta que se jubilara y cerrar esa sangría injustificable. Es una sangría de recursos de todos nosotros que no tienen ninguna justificación en términos de un modelo de desarrollo, ni de equidad social, ni nada. Y mi pregunta, ¿ustedes realmente qué piensan del gasto público? ¿Es un problema de agenda política de desarrollo fundamental o no? ¿Podemos creer que con un desequilibrio crónico del gasto público Argentina puede crecer o tenemos que encarar eso bien? Bueno, vamos a retomar el guante con eso. Tenía varias otras anotadas, pero vamos con esta. Porque me parece importante que podamos tratar de encontrar algún punto de acuerdo y a partir de ahí trabajar con ciertos datos y ciertos acuerdos y después sí hay distintas miradas. El gasto público no es el problema del gasto público solamente, es el déficit, ¿no? O sea, lo que se plantea es ¿qué sector público queremos? Nuestro sector público en niveles primarios, porque está el primario y después está el resultado financiero, que es después del pago de intereses de la deuda pública, concentrémonos solamente en el primario, para no terminar diciendo lo que se dice todo el tiempo, que es que Macri baja el primario y sube el financiero. Nos concentramos en el primario. Es una relación. Hay ingresos y hay egresos. Entonces, ¿por qué nos ponemos exclusivamente a mirar las cuestiones del gasto sin ponernos a discutir seriamente las cuestiones del ingreso tributario? Y eso no quiere decir que todos hay que aumentar más impuestos, que nos quieren dar más impuestos. No, hay que ver qué impuestos estamos cobrando y a quiénes y cómo. Y nos hace falta una buena discusión de finanzas públicas con una discusión parlamentaria, porque si hay una reforma impositiva tendría que pasar por ahí, para ver exactamente a qué sectores se los está gravando y cómo, y cuáles son los impuestos más progresivos que son los que deberíamos tener, porque se supone que los que más tienen son los que más tendrían que pagar, no los que menos tienen, ¿sí? Entonces, primero una discusión sobre los ingresos, sacando lo que ya sabemos, que es que este gobierno ha hecho en su medida inicial una baja y una pérdida de ingresos en esa cuenta pública. Y después viene el tema del gasto público. Por supuesto, el tema de cómo se financia ese gasto, pero ¿sabemos cuál es la composición de ese gasto? ¿Saben dónde se va la mitad del gasto público? En seguridad social. Bueno, entonces es eso. O sea, si hay, no es echar 1 millón o 2 millones de empleados, que además sería políticamente inviable. Eso no lo iba a resolver, porque la mitad del gasto público se va en la seguridad social. Y eso es jubilaciones, pensiones, las contributivas y las no contributivas, y las asignaciones por hijo. Entonces, ¿estamos dispuestos a sacar jubilaciones, a sacar las asignaciones? Bueno, esa es una discusión que nos podemos dar, pero sepamos que el gasto público hoy en un 60% es ese. ¿Saben dónde se va otro porcentaje importante del gasto público? En la universidad pública. ¿Estamos dispuestos, como planteó López Murphy en el 2001, a decir, basta, no financiemos más la universidad pública, no nos demos ese lujo, Argentina tiene que tener universidad privada? Porque ahí está la otra parte fuerte. Y la tercera son los servicios económicos, porque nosotros pagamos subsidios al transporte, subsidio a la energía, se sigue pagando hasta el día de hoy, porque si bien se disminuyeron, no se eliminaron. Entonces, no podemos hablar del gasto público imaginando la empleada de Gasalla, porque ese no es el gasto público. El gasto público, el grueso del gasto público, tiene que ver con la protección social. Entonces, a todos nos gustaría cambiar todo lo que tenga que ver con asignaciones por trabajo, empleo de calidad formal, en un país donde la mitad de la población que trabaja en negro. Entonces, vuelvo otra vez a esta idea de lo que es la Argentina hoy, y por eso cuando digo lo del manual, no es que lo digo despectivamente, es porque no podemos imaginar recetarios que vienen pensados para otros países. Es este país, con estas características, con estos niveles de bienestar que se han logrado, esa aspiración de niveles de bienestar que se ha logrado tener y que van a seguir presionando. Y además,
Mi pregunta que les dejo para cerrar a ustedes, porque me preocupa algo que tiene que ver más con la dimensión política para el diálogo. O sea, yo milito en el peronismo desde los 14 años. O sea, mi condición de peronista es anterior a la condición de académica o de cualquier otra cuestión. Mi pregunta del millón es, ¿la adhesión a este gobierno, a esta defensa del gobierno, viene porque realmente están convencidos de que este gobierno nos va a sacar adelante o es puramente terror a que vuelva el kirchnerismo porque creen que lo que vuelve es lo mismo? El pasado no vuelve nunca, no va a volver la misma versión. Bueno, yo los invito a reflexionar si se pueden mover por el terror, si se pueden mover por el terror. Porque lo que nos han mostrado las urnas democráticamente es que el mayor terror hoy es no poder comprar manteca, no poder ponerle queso rallado a los fideos. Porque sepan que más allá de lo que pasa en la capital, cuando uno se va al tercer cordón, donde yo me voy casi todos los días, encuentro en ese tercer cordón gente que compra un cuarto de carne para ponerle a los fideos o cartílago para saborizar el guiso. Entonces, esa es la situación, ese es el terror. El verdadero terror es no tener plata para darle de comer a tus hijos, no poder poner alimentos en los comedores. Entonces, baticemos los terrores, eso me parece. Últimas dos, María Eugenia y Sierra Ale. Bueno, orden alfabético. Sí. Quiero agradecer a Ana y a Alejandro porque creo que hemos hecho un debate, estamos haciendo un debate que vale la pena y ha sido un... La verdad que sí. Sí, y entonces la verdad lo quiero decir. Y cuando vemos, y me gustó esto de buscar las coincidencias, primero yo creo que tenemos que tomar conciencia que el siglo XXI no es parecido al siglo XX, no tiene nada que ver. La humanidad está en medio de una revolución tecnológica y científica que muchos dicen que es un cambio de civilización, porque no solamente con todos estos desarrollos, no solamente vamos a poder cambiar nuestro entorno, la naturaleza, sino modificarnos a nosotros mismos, y hasta se piensa que la singularidad, el momento en que los cyborgs o los androides y los humanos ya no se puedan diferenciar, eso es lo que se llama la singularidad, está más o menos en el 2040, eso es lo que piensan algunos tecnólogos. Bueno, es un mundo muy complejo donde la globalización está generando muchas tensiones, pero parecería que está para quedarse, y donde la ciencia es global, por eso China hoy es una potencia y se dio cuenta que no puede estar aislada del mundo y que si bien tiene sus particularidades, vio qué es lo que hacía el capitalismo bien y además de desarrollar su economía sacó 800 millones de personas de la pobreza. Detesto que sea una dictadura, no querría un sistema así para la Argentina, pero digo, China decidió integrarse al mundo, eso es lo que nosotros entendemos. Y integrarse al mundo es que mandó a cientos de miles de chinos a estudiar a Estados Unidos, a ver cuál era la fórmula de la innovación. Y yo creo que la Argentina tiene que hacer eso, tiene que ver cuáles son los países que han tenido éxito en las últimas décadas y replicar esos modelos. Lo que yo creo que en el siglo XXI tiene que hacer la Argentina, que nunca lo hizo, es poner a la ciencia y la tecnología en el centro de un modelo productivo, tanto para el agro como la industria, como los servicios. No podemos pensar que vamos a seguir viviendo de materias primas. Qué suerte que tenemos petróleo, qué suerte que tenemos el campo que tenemos, pero a todo hay que ponerle conocimiento. En eso vamos a estar de acuerdo. Ahora, si queremos atraer inversiones, porque no alcanza con la riqueza argentina, tenemos que atraer inversiones. Y la inversión extranjera directa desapareció de la Argentina. En la década del 2000 era una década de bonanza, pero por la visión que tenía el gobierno anterior que piensa que crecer o desarrollarse es consumir más, ¿no? Hay que producir más primero. Y eso es lo que la Argentina no ha podido hacer. Este gobierno ha sido un colapso, pero realmente yo veo que ha tratado y ha puesto todas las estadísticas y ha gobernado y ha hecho su gestión económica de cara a la sociedad. En cambio, no creo que fue así el modelo del kirchnerismo y yo me temo que volvamos a eso. ¿Por qué digo esto? Porque Cristina Kirchner no es una mujer moderada. Los Kirchner, hoy el kirchnerismo no ha sido
un movimiento moderado, ha sido un movimiento fanático, militante. Han suplantado la idea de ciudadano por la idea de que todos tenemos que ser militantes. Y yo creo que todos tenemos que ser ciudadanos y poder sentarnos a dialogar. Es un gobierno que nunca no daba entrevistas a los medios que no fueran adictos y daba pocas entrevistas, no daba conferencias de prensa, ni siquiera daba entrevistas en las campañas políticas, porque no creen en que tienen que rendir cuentas. Y yo creo que el poder lo tiene Cristina Kirchner todavía, y si bien jerarquizó el sistema científico y tecnológico, pero me parece que es imposible pensar en un desarrollo basado en la ciencia sin estadísticas y sin información. Y entonces yo no le puedo creer. Creo que el peronismo no es todo el kirchnerismo, pero quien tiene el poder y los votos es Cristina Kirchner, no es Alberto. Y como dice Tito, salvo que Alberto se anime realmente a hacer lo que hicieron los Kirchner, o Néstor en realidad con Duhalde, que lo decapitaron a los pocos meses de haber asumido, yo no sé, no creo que Cristina sea tan dócil, ni la Cámpora, y no sé si Alberto va a tener ese coraje. Entonces, me parece que esta visión en la que podemos coincidir de cuál es el modelo estratégico para la Argentina y el diálogo que hay que buscar, como dijo, yo estuve en el Congreso esos años, nunca buscaron ni siquiera consenso con su propio bloque. Lo que venía del Ejecutivo había que aprobarlo a libro cerrado. Entonces, no hay una cultura en el kirchnerismo y en la Cámpora. Todos los diputados que están en las listas son de la Cámpora. Entonces, van a tener mayoría. Yo no creo. Yo creo que cuando haya que pensar en hacer modificaciones y tal vez tomar medidas difíciles, me da la sensación que Cristina y la Cámpora se van a poner de la vereda del frente y vamos a estar en serios problemas. Ale, cerrás vos. Bueno, primero me parece que hay que tratar de hacer un ejercicio. Para mí, respondiendo a lo de Marcelo, sí, yo creo que hay cosas en las que estamos muy de acuerdo, cuando hablamos de modelo de desarrollo, con competitividad, conocimiento, creo que si dijéramos 100 INVAPs nos podríamos poner de acuerdo, y en muchas cosas de ese tipo. Creo que lo que no estamos de acuerdo, por lo menos yo, es que para mí no existió un kirchnerismo. Hubo 12 años, hay un libro que a mí me gusta mucho, se los recomiendo, Matías Culfas, Los tres kirchnerismos, muy buen libro, muestra 3 momentos económicos exclusivamente del kirchnerismo. Yo, por mi parte, trabajé distintos momentos, otras personas trabajaron. En los 12 años pasaron muchas cosas muy distintas. Si quienes son críticos del kirchnerismo creen que todo lo que pasó en esos 12 años estuvo mal, es muy difícil que entiendan por qué Cristina Kirchner mantuvo un apoyo tan significativo. Y es importante entenderlo. O sea, 5 millones de puestos de empleo, reestructuración de la deuda externa con la oposición de todos los economistas que están hoy, que halagaron en estos 4 años, se opusieron a la reestructuración de la Baña y de Néstor Kirchner en 2005. Todas esas cosas sucedieron también y me parece que hay algo que yo he planteado varias veces y también se lo he planteado al kirchnerismo, cuando triunfó Macri lo escribí, que es tratar de entender. Si no entendés por qué ganó Macri, si no entendés por qué la gente votó a Macri, y eso le da una legitimidad de origen que se revalidó en el 17 y que lo hace distinto de cualquier gobierno que pueda tener políticas económicas similares o no, es otra discusión que no tiene nada que ver, pero este es un gobierno que fue electo en las urnas y tiene legitimidad de origen y yo defiendo que gobierne del primer día hasta el último. Ahora, me parece que realmente hay algo que es difícil de entender, que es que hubo distintos kirchnerismos, distintos momentos. De hecho, insisto, Alberto Fernández se fue y criticó durante muchos años muchas cosas y no me parece, sinceramente, bueno, entiendo, pueden tener la presunción de que Cristina Kirchner no es el único ser humano que no cambia, se llama Cristina Kirchner, el resto de los seres humanos. Yo soy antropólogo, me dedico a estudiar los cambios en las sociedades, en las personas. Balbín cambió, Perón cambió, ¿por qué? ¿Cuál sería el gen que se habría descubierto en Cristina Kirchner que le impide, digamos, cambiar en algún aspecto, qué sé yo, para mejor o para peor, yo qué sé, pero ¿por qué no podría? O sea, bueno, si querés leer las cosas que yo escribí, vas a encontrar que no es una palabra que esté ausente de mis análisis del kirchnerismo,
entre sus problemas, la soberbia, sin lugar a dudas, es un problema. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, como la que dijo María Eugenia recién, que ya se están verificando. María Eugenia recién dijo, se negaron a dar entrevistas en las propias campañas electorales. Bueno, ahora ahí está la entrevista a Morales Solá, la entrevista a Majul, no sé cuántas entrevistas quieren, pero hoy están las entrevistas en La Nación, está la entrevista en Clarín. O sea, las cosas se están haciendo de una manera diferente en este momento. Quizá alguno de ustedes cree que es para engañarlos y que después venga... Bueno, eso es una hipótesis que no está demostrada. La que yo tengo demostrada es que Macri los engañó a ustedes y a mí también, porque Macri dijo que la inflación se bajaba fácil, Macri dijo que iba a haber pobreza cero, Macri dijo que la Argentina iba a tener lluvia de inversiones, Macri dijo que había brotes verdes. ¿Quieren que les haga la lista de mentiras que dijo Mauricio Macri? Fueron mentiras, fueron promesas incumplidas, perdón, estoy hablando y pido respeto. Esas promesas incumplidas son lo menos republicano que hay. Porque una persona que jura frente a la Constitución, que ocupa un cargo y que cobra un salario como presidente de la Nación, se debe a su palabra. No hay transparencia, por más INDEC que yo reivindique, si se incumplen sistemáticamente todas las promesas que se dicen. Si los propios errores del propio gobierno se los quieren achacar al candidato opositor. Queremos que gobiernen hasta el 10 de diciembre, queremos que haya elecciones, queremos que la Argentina esté en paz y apostamos a que de inicio pueda haber un acuerdo económico y social y una reestructuración como la que anunció hoy el ministro de Economía, que ojalá sea lo más exitosa posible por el bien de la Argentina, para que este gobierno termine de la mejor manera, para que un nuevo gobierno asuma y se emprenda ese camino de desarrollo que creo que por lo menos la inmensa mayoría queremos. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se queden pensando, reflexionando y pásenla bien. Muchas gracias. No, pero nosotros tenemos que ir a comer una vez y chao.